Me llamo Rogelio Valtierra, tengo 62 años y hoy amanecí con el corazón encogido al escuchar cómo alguien forzaba la puerta de mi casa. Era Álvaro, mi propio hijo, que venía decidido a llevarse lo único que me queda, mi pensión. Ya pasaron 3 días desde que vació mi despensa y mi refrigerador, llevándose incluso los pocos billetes que guardaba escondidos bajo el colchón. Durante casi 40 años trabajé como obrero en Monterrey levantando muros y techos para que otras familias tuvieran un lugar digno donde vivir. Ahora, con estas manos cansadas, llenas de cicatrices y callos, apenas puedo sostener la taza de café vacía que me acompaña en esta cocina desmantelada. Aquella mañana desperté con el estómago rugiendo. 3 días sin probar un plato decente. Abrí la alacena por costumbre, aunque ya sabía lo que encontraría: un puñado de frijoles y medio paquete de tortillas duras suficiente para engañar al hambre un día más. Con esto tendré que arreglármelas, murmuré mientras ponía los frijoles en agua, intentando ignorar el dolor que me mordía las articulaciones, huellas de tantos años cargando bultos de cemento y ladrillos. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Al mirar por la ventana, vi a Emilio, mi nieto de 12 años, con su mochila al hombro. Mi corazón se iluminó. Ese niño es lo único bueno que me queda. Abuelo, gritó Emilio al abrirle. Me abrazó con la fuerza de un torbellino. Emilio, ¿qué haces aquí tan temprano? Deberías estar en la escuela, le dije, haciéndolo pasar. Papá me trajo. Dijo que tenía que hablar contigo de algo importante y que me quedaría contigo hoy. Sus ojos chispeaban de alegría. Dice que podemos pasar todo el día juntos, añadió. Fruncí el ceño. Álvaro nunca hacía esto, menos en día de clases. Algo andaba mal. En ese instante Álvaro entró sin siquiera tocar. A sus 37 años mi hijo es un desconocido para mí. Ya no queda rastro del niño que crié con tanto sacrificio tras la muerte de su madre Teresa. Ahora es un hombre frío, vestido con ropa cara, seguramente comprada con el dinero que me ha quitado. Papá, necesitamos hablar, dijo sin mirarme a los ojos. Emilio, ve a jugar al patio, ordenó con voz seca. Cuando el niño salió, Álvaro cerró la puerta y se dejó caer en la silla frente a mí. Llevaba ropa nueva y un reloj que valía más que todo lo que había en mi casa. Vengo por el dinero de la pensión, dijo sin rodeos. ¿Qué dinero? Apenas me depositaron ayer y ya te entregué casi todo para esas deudas que dices tener, respondí sintiendo la presión subir. Necesito el resto. Todo, contestó con un tono calculador. ¿Y con qué voy a comer el resto del mes? Mira, ¿cómo estoy? No he probado comida de verdad en días. Él soltó una carcajada que me heló la sangre. No seas dramático, papá. Ahí tienes frijoles. Los viejos como tú no necesitan mucho para vivir. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía hablarme así? Yo, que lo di todo tras la muerte de Teresa, no te daré ni un peso más, dije intentando mantener la voz firme. Ya tomaste suficiente. Ese dinero es para sobrevivir. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se afilaron como cuchillas. Se inclinó sobre la mesa con las manos apoyadas firmemente. Escúchame bien, viejo. No te estoy pidiendo. Te estoy diciendo que me vas a dar ese dinero, quieras o no. Me estás amenazando. Soy tu padre. Eres un inútil que ocupa espacio y dinero que deberían ser míos. Escupió con desprecio. ¿Sabes qué? Vamos al banco ahora mismo y vas a sacar todo. No puedo hacer eso, Álvaro. Es lo único que me queda para... No alcancé a terminar. Golpeó la mesa con tal fuerza que la taza rodó al suelo y se hizo añicos. No me importa. ¿Vas a hacer lo que digo o quieres arrepentirte? En ese instante, Emilio asomó la cabeza por la puerta, asustado por el estruendo. «Papá». «¿Está todo bien?». Álvaro cambió de expresión como quien enciende un interruptor. Sonrió con dulzura falsa. «Claro, campeón. Solo hablamos de cosas de adultos. Tu abuelo y yo vamos a salir un rato. Quédate aquí y haz tu tarea. Sí, volveremos pronto». Emilio me miró confundido con una preocupación que me partía el alma. «Ve, hijo». «Estoy bien», le aseguré forzando una sonrisa. «Hay galletas en la repisa, cómete unas mientras regreso». Álvaro me agarró del brazo con fuerza, casi arrastrándome hacia la puerta.
Antes de salir vi los ojos enormes de Emilio llenos de miedo. En el coche, mi hijo condujo en silencio. Yo miraba por la ventana preguntándome en qué momento se había transformado en este hombre cruel. «¿Por qué haces esto?», Álvaro, pregunté al fin. «Te di todo lo que pude. Trabajé dobles turnos para que fueras a la universidad y así me pagas». «¿Pagar? ¿De qué hablas? Hiciste lo que cualquier padre debía hacer. No te debo nada. Ahora es mi turno de vivir bien. Tengo una oportunidad de negocio que cambiará nuestras vidas. Necesito ese dinero». «¿Qué negocio?». «Nunca me cuentas nada. No lo entenderías. Son inversiones modernas, cosas grandes. Como las de hace 6 meses», lo interrumpí. «Esas que te hicieron vaciar mi cuenta de ahorros». Álvaro pisó los frenos con tal fuerza que me estampé contra el tablero. Me miró con un coraje que jamás había visto en sus ojos. «Cállate, no entiendes nada. Esta vez es distinto y no tienes elección. ¿Me vas a dar ese dinero?». Llegamos al banco. Con la mano clavada en mi brazo, Álvaro me arrastró hasta la ventanilla. Sentía cómo la gente nos observaba, pero nadie decía nada. Quizás pensaban que era un hijo preocupado atendiendo a su padre mayor. ¡Qué equivocados estaban! «Buenos días», dijo Álvaro con una sonrisa fingida a la cajera. «Mi padre quiere retirar todo lo que tiene en su cuenta». La muchacha me miró esperando mi aprobación. Yo quería gritar que me estaban asaltando, que ese hombre me estaba obligando, pero las palabras se me atoraban en la garganta. El miedo me tenía paralizado. ¿Y si denunciaba a Álvaro, qué pasaría con Emilio? «¿Quién cuidaría de mi nieto, señor? ¿Desea retirar todo su saldo?», preguntó la cajera. Sentí la mano de Álvaro apretando más fuerte mi brazo, sus dedos hundiéndose como garras en mi piel. «Sí», respondí al fin con voz apagada. «Todo». La cajera hizo la operación. Mis ahorros, mi pensión, cada centavo que tenía para sobrevivir los próximos meses quedó en un sobre que Álvaro me arrebató apenas se lo entregaron. El regreso a casa fue en silencio. Yo no tenía palabras. Me habían quitado todo, y lo peor era mi propio hijo quien lo había hecho. Al llegar, Emilio salió corriendo a recibirnos. Álvaro le acarició la cabeza con fingida ternura como si fuera un padre ejemplar. «Emilio, trae tu mochila, nos vamos ya», dijo Álvaro. «Pero me habías dicho que hoy me quedaría con el abuelo», protestó el niño. «Cambio de planes, tu abuelo está cansado, necesita descansar», mintió con frialdad. Emilio me miró con tristeza en los ojos. «Es cierto, abuelo, estás enfermo». Yo quise decirle la verdad, abrazarlo y no soltarlo. Pero solo atiné a responder: «No, hijo, solo estoy un poco cansado. Vendrás otro día, ¿sí?». Él asintió aunque sin convencimiento y fue por su mochila. Mientras tanto, Álvaro me miraba con una sonrisa soberbia. «Gracias por tu colaboración, papá. No te preocupes, saldrás adelante. Los viejos como tú siempre encuentran cómo arreglárselas». Emilio volvió y me abrazó con fuerza, como si supiera que algo no andaba bien. «Te quiero, abuelo», susurró en mi oído. «Y yo a ti, hijo», le respondí conteniendo las lágrimas. Los vi marcharse. La puerta se cerró y quedé solo en mi casa vacía, sin comida, sin dinero, sin esperanza. Me dejé caer en la silla de la cocina contemplando los restos de la taza rota en el suelo, reflejo fiel de mi vida, hecha pedazos. Pero entre esos fragmentos algo dentro de mí despertó una chispa de dignidad, de rabia. No podía continuar así. No iba a permitir que Álvaro me pisoteara no solo por mí, sino por Emilio. Ese niño debía ver que su abuelo tenía valor, que no se doblegaba ante la injusticia, aunque viniera de su propio padre. Con manos temblorosas recogí los trozos de la taza. No sabía cómo lo haría, pero iba a recuperar mi dignidad, mi vida y mi pensión. Y lo más importante, protegería a Emilio de convertirse en alguien como su padre. El ruido de la puerta vecina me sacó de mis pensamientos. Era Itzel Montemayor, mi vecina de tantos años. Tal vez ella podría ayudarme. No tenía ya nada que perder. Con un impulso de decisión me levanté y caminé hacia su casa. Al tocar la puerta sentí vergüenza. Nunca me gustó pedir favores, menos aún confesar que era mi propio hijo quien me estaba condenando a la miseria. A los hombres de mi generación nos criaron para resolverlo todo, solos, para ser sostén, no carga. Itzel abrió y su rostro cambió de inmediato. «Rogelio, ¿qué te pasó? Estás pálido. ¿Quieres pasar?».
Sí necesito hablar con alguien, alcancé a decir. Me hizo entrar en su sala pequeña, pero ordenada con fotos de hijos y nietos colgando en las paredes. A sus 59 años, Itzel también era viuda, pero sus hijos la visitaban cada domingo sin faltar. ¿Quieres un café? Acabo de preparar. Asentí. Mientras llenaba las tazas, le conté todo cómo Álvaro había empezado pidiéndome préstamos con excusas hasta llegar a quitarme la comida y ahora toda mi pensión. Ese muchacho, ¿cómo puede tratar así a su propio padre? Su voz indignada me reconfortó. Y lo peor es que usa a Emilio. El niño no tiene culpa, pero Álvaro lo pone como escudo porque sabe que no me atreveré a nada que pueda afectarlo. Itzel dejó la taza y me miró directo. Rogelio, lo que vives tiene un nombre. Es abuso. Abuso contra un adulto mayor. Y es un delito. ¡Un delito! Es mi hijo, respondí. Que sea tu hijo no le da derecho a dejarte sin comida ni a robarte tu pensión. Eso lo ganaste trabajando toda tu vida. Sus palabras me cimbraron. Yo lo había visto solo como un hijo ingrato, pero no era un abusador. ¿Y qué hago si lo denuncio? ¿Qué será de Emilio? Itzel suspiró. Mi sobrina trabaja en el DIF. Déjame hablar con ella. Tiene que haber una manera de ayudarte sin que el niño sufra. Terminábamos el café cuando se oyó un alboroto afuera. Desde la ventana vimos una patrulla frente a la casa de don Evaristo, vecino de nuestra edad. ¿Qué pasará ahora?, murmuró Itzel. Salimos. Varios vecinos ya estaban reunidos. Don Evaristo lloraba sentado en la banqueta con la cabeza entre las manos mientras un policía tomaba notas. Se llevaron todo, repetía sollozando. Vinieron diciendo que eran del banco que venían a revisar mi pensión. Cuando me di cuenta, ya se habían ido con mi cartera y la televisión. El agente, un muchacho con gesto aburrido, ni levantaba la vista de su libreta. ¿Cómo eran esas personas, señor? Ya le dije, 2 hombres, uno alto y otro bajo con uniformes azules. Tenían identificaciones. ¿Y vio bien sus rostros? Pues no recuerdo, pasó todo muy rápido. El policía suspiró, cerrando la libreta. Mire, sin una descripción precisa, es difícil hacer algo. Lo voy a registrar, pero siendo honesto, casos así rara vez se resuelven. Sentí una rabia profunda. Así trataban a los ancianos como si nuestras vidas valieran poco, como si nuestros problemas fueran invisibles. El policía ya se daba la vuelta para marcharse, pero al notar mi presencia, sus ojos se cruzaron con los míos. Hubo un destello extraño como de reconocimiento. No podía ser, nunca lo había visto antes. Regresamos a casa de Itzel, aunque mi mente seguía dándole vueltas al caso de don Evaristo. ¿Y si no había sido un simple robo al azar? ¿Y si alguien estaba cazando a los ancianos del barrio con toda la intención? «Itzel, ¿has sabido de más engaños como el de don Evaristo últimamente?», pregunté. Ella se quedó pensativa. Ahora que lo mencionas, doña Consuelo me contó que a su hermana también la estafaron el mes pasado. Llegaron diciendo que eran del gobierno, que había un bono especial para pensionados. ¿Y sabes qué pasó? Le sacaron todos sus ahorros, los 10,000 pesos que guardaba para emergencias. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No podía ser mera casualidad. Esa noche volví a mi casa con algo de comida que Itzel insistió en darme y con su promesa de que su sobrina vendría al día siguiente. Apenas pegué ojo pensando en Álvaro, en el dinero, en Emilio. A la mañana siguiente el timbre sonó temprano. Al abrir me sorprendió ver al mismo policía que estuvo en casa de don Evaristo. «Buenos días, señor Valtierra. Soy el teniente Gael Quirós. ¿Puedo pasar?» Desconcertado lo dejé entrar. Se sentó en mi sala observando discretamente la pobreza del lugar, los pocos muebles, la cocina casi vacía a la vista. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté. «Eso ahora no importa», respondió con calma. «Estoy aquí de forma extraoficial. Lo vi ayer y noté algo en su mirada. Usted también es víctima, ¿verdad?». Sus palabras me dejaron helado. «No sé de qué habla». El teniente suspiró con tristeza. «Señor Valtierra, llevo 3 años investigando abusos contra adultos mayores. He visto esa expresión cientos de veces: miedo, vergüenza, impotencia. Dígame la verdad, ¿alguien lo está maltratando o despojando?». Había sinceridad en su tono que me hizo confiar. Le conté todo, desde los primeros préstamos que Álvaro me pedía hasta el asalto en el banco. «Lo que describe es un claro caso de abuso económico», dijo al terminar.
Entiendo su preocupación por su nieto. Estas situaciones familiares son las más delicadas. ¿Y qué puedo hacer? No quiero que Álvaro acabe en la cárcel. Es mi hijo a pesar de todo. Y Emilio lo necesita. El teniente Quirós se inclinó hacia mí. Hay alternativas: órdenes de protección, programas de rehabilitación, tutela compartida del menor. Pero necesitamos pruebas. ¿Pruebas como cuáles? Grabaciones, testimonios, estados de cuenta, cualquier cosa que demuestre que su hijo lo está dejando sin recursos. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Álvaro entró con Emilio detrás. Al ver al policía se quedó inmóvil. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es usted? El teniente se levantó con calma. Teniente Gael Quirós, estoy haciendo visitas comunitarias tras el incidente en casa de su vecino. Álvaro lo miró con desconfianza. ¿Qué incidente? Un robo, alcancé a decir con la boca seca. A don Evaristo, añadió Quirós. Ya me iba. Me entregó una tarjeta antes de salir. Si necesita algo, señor Valtierra, no dude en llamarme. Cuando la puerta se cerró, Álvaro explotó. ¿Qué hacía ese policía aquí? ¿Le contaste algo sobre mí? No, hijo, ya escuchaste visitas comunitarias rutina. No parecía convencido, pero la presencia de Emilio lo frenó. Como sea. Emilio, ve a tu cuarto un momento. Pero papá... Ahora. Cuando el niño se fue, Álvaro se acercó con tono amenazante. Escúchame bien, viejo. Si llego a descubrir que le dijiste algo a ese policía, te juro que no volverás a ver a Emilio jamás. ¿Entendido? Asentí sin poder articular palabra. El miedo volvía a dominarme. Vine porque Emilio quería entrevistarte. Tiene un proyecto de la escuela sobre historias familiares. Volveré en 2 horas y más te vale no decir nada fuera de lugar. Con eso, Álvaro se marchó dejándonos solos. Emilio salió corriendo de su cuarto y me abrazó. Abuelo, te traje algo. De su mochila sacó un sándwich envuelto en aluminio y una manzana. Vi que ayer no tenías nada de comer, así que guardé esto de mi lunch. Las lágrimas me nublaron la vista. Ese niño con apenas 12 años tenía más corazón que su propio padre. Gracias, hijo, pero no puedo aceptarlo. Es tu comida. Por favor, abuelo, me sentiría mal si no lo comes. Cediendo lo compartimos mientras me hacía preguntas para su proyecto sobre mi niñez, sobre cómo conocí a su abuela Teresa, sobre los trabajos más duros que tuve en la construcción. De pronto me desarmó con una pregunta. Abuelo, ¿por qué papá te trata así? ¿Qué dices? Lo escuché ayer cuando volvimos a casa. Hablaba por teléfono diciendo que ya te había sacado todo el dinero y que eras un viejo inútil. ¿Por qué dice eso? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo explicarle que su padre era un abusador? Tu papá está pasando por momentos difíciles, Emilio. A veces los adultos decimos cosas que no sentimos cuando estamos presionados. Él negó con la cabeza. No es solo eso. Yo veo cómo te trata, que no tienes comida y que siempre le das dinero. No es justo. La vida no siempre es justa, hijo. Pues debería serlo. Mi maestra dice que cuando vemos una injusticia debemos hablar. Y lo que papá te hace es una injusticia. En ese momento sonó el timbre. Era Itzel con una joven a su lado. Rogelio, esta es mi sobrina Alondra. Trabaja en protección al adulto mayor. Alondra me saludó con firmeza. Señor Valtierra, mi tía me contó lo suyo. Quiero ayudarle si me lo permite. Yo miré a Emilio temiendo que escuchara demasiado, pero fue él quien dio el paso al frente. Viene a ayudar a mi abuelo porque mi papá le quita su dinero, soltó con valentía. Nos quedamos mudos. Emilio continuó. Lo sé todo. Oigo cuando papá habla por teléfono. Sé que le quita la pensión al abuelo y que lo deja sin comida. Y no es justo. Alondra se inclinó para quedar a su altura. Tienes razón, no es justo. Y sí estoy aquí para ayudar a tu abuelo, pero también queremos asegurarnos de que tú estés bien, dijo Alondra con calma. Yo estoy bien. Es mi abuelo quien no tiene que comer, respondió el niño. La forma en que Emilio se expresó con tanta claridad y entereza me llenó de orgullo y de una tristeza honda. Un crío no debería cargar con esto. Alondra empezó a desglosarnos las salidas legales. Mientras explicaba, vi que Emilio con discreción sacaba algo de su mochila, un celular viejito. Tengo pruebas.
interrumpió a Alondra. He grabado a papá varias veces hablando sobre cómo le quita dinero al abuelo. Reprodujo un audio. La voz de Álvaro era inconfundible. El viejo ya me dio toda su pensión. Ni siquiera preguntes para qué la quiero. Es mi dinero ahora, Tadeo. Me quedé helado. ¿De dónde sacaste ese teléfono?, logré preguntar. Me lo dio la mamá de Joaquín, mi amigo. En su casa cambian de móvil cada año y me regaló uno de los antiguos. Papá no sabe que lo tengo. Alondra tomó el aparato con cuidado. Esto puede ser clave como evidencia, pero, Tadeo, ¿comprendes lo que podría pasar si usamos estas grabaciones? Tu papá podría meterse en problemas. Emilio asintió con solemnidad. Lo sé, pero lo que hace está mal. Mi abuelo me enseñó que debemos hacer lo correcto, aunque sea difícil. Sus palabras me atravesaron. Yo le había inculcado eso, sí. Ahora él me estaba enseñando a mí el valor de sostenerlo. Alondra retomó el hilo del procedimiento. Presentar una denuncia, pedir medidas de protección, quizá una orden de restricción para Álvaro, enumeró. De pronto se oyó un coche detenerse frente a la casa. Por la ventana reconocí el sedán de mi hijo. «Ya volvió», exclamó Emilio nervioso. «Tranquilo», intervino Itzel. «Alondra, tú y yo somos amigas que vinimos a visitar a Rogelio. ¿Listas?» Alondra asintió guardando rápido sus papeles mientras Emilio escondía el teléfono. Álvaro entró sin tocar, como siempre. Al notar a las dos mujeres frunció el entrecejo. «¿Qué es esto? Una tertulia, son amigas, hijo». «Vinieron a saludar», respondí. Álvaro me lanzó una mirada desconfiada y luego evaluó a Itzel y a Alondra. «Como sea. Tadeo, nos vamos. Pero papá, aún no termino mi entrevista para la escuela. Dije que nos vamos ahora». La mirada que me dirigió venía cargada de amenaza. Noté que sospechaba algo. Emilio recogió sus cosas de mala gana, pero antes me abrazó con fuerza. «Vendré pronto, abuelo, lo prometo». Cuando se fueron, Alondra se puso seria. «Señor Valtierra, su caso es delicado, y ahora me preocupa también el niño. Si su hijo descubre lo de las grabaciones». «Lo sé», admití con un nudo en el estómago. «¿Qué hacemos de momento?» «Necesito esas grabaciones y debemos movernos rápido. Mañana volveré con un colega del DIF y con el teniente Quirós. Mientras tanto, no lo confronte y mantenga comunicación con Emilio si puede». Tras despedirse, me quedé rumiando mis pensamientos. Todo había cambiado de golpe. Ya no era solo mi bienestar en juego, también la seguridad de Emilio. Esa noche llegó un mensaje a mi teléfono viejo. Número desconocido. «Abuelo, soy yo. Papá está muy enojado. Dice que sabe que estás planeando algo contra él. Tengo miedo. Por favor, ten cuidado». Era Emilio. Se me encogió el corazón. Sabía que venían tiempos peores, lo presentía. Pero al mismo tiempo tenía algo que hacía mucho no sentía esperanza, y la determinación de un abuelo dispuesto a proteger a su nieto cueste lo que cueste. No pegué un ojo. El mensaje de Emilio me tenía en vilo imaginando lo peor. ¿Y si Álvaro descubría las grabaciones? ¿Y si decidía desquitarse con el niño? Me revolví en la cama con el estómago vacío y la cabeza hecha un hervidero. A las 5, cuando apenas clareaba, escuché un ruido en la puerta. Alguien probaba una llave. Salté y agarré lo primero a mano como arma un zapato viejo. La puerta se abrió y apareció Álvaro. Ojos enrojecidos, no había dormido o peor, venía bebido. «¿Qué haces aquí tan temprano?», pregunté bajando el zapato, pero sin bajar la guardia. «Esta sigue siendo mi casa», soltó con voz pastosa. Sí estaba alcoholizado. «Vengo a buscar algo». «¿Qué cosa?». No respondió. Empezó a abrir cajones y a tirar cosas al suelo. Buscaba con desesperación. «Álvaro, ¿qué estás haciendo para...?» Me ignoró en su frenesí. Al final se volvió hacia mí encendido de rabia. «¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? No entiendo qué quieres». Se acercó tanto que le sentí el aliento a alcohol. «Las escrituras de la casa. Sé que las tienes escondidas. Las necesito». Un escalofrío me recorrió. Las escrituras, lo único de valor que me quedaba. La casa que levanté con estas manos, ladrillo a ladrillo, tras una vida de albañil. ¿Para
¿Para qué las quieres? No es tu asunto. Son papeles viejos, no los necesitas. Es mi casa, Álvaro. Lo único que pienso dejarle algún día a Emilio. Álvaro soltó una risa amarga. A Tadeo. No seas ridículo. Esta posilga no vale nada. Para mí lo vale todo, y no te daré las escrituras. Su rostro cambió, cayó la máscara de hijo y asomó el depredador. Escúchame bien, viejo. Necesito dinero, mucho dinero, y lo necesito ya. Tengo deudas grandes con gente peligrosa. Tu pensión no alcanza. Necesito hipotecar esta casa o venderla. ¿Deudas con quién? ¿En qué te metiste, Álvaro? Eso no importa. Dame las malditas escrituras. Me tomó del cuello de la camisa y me estampó contra la pared. Por primera vez vi el peligro real en sus ojos. Ese no era el niño que yo crié. Era un extraño, un hombre arrinconado capaz de cualquier cosa. No las tengo, atiné a decir con la garganta apretada. Mientes. Las dejé en el banco. Caja de seguridad. Me soltó de golpe y caí al piso. Jadeé tratando de recuperar el aire mientras él iba y venía como fiera enjaulada. ¿En qué banco? No respondí de inmediato y eso lo encendió más. Alzó el puño y por un instante creí que me golpearía. En vez de eso, descargó el golpe en la pared dejando un boquete en el yeso que yo mismo apliqué años atrás. Contesta, ¿en qué banco van a comer? Mentí. En realidad las escrituras seguían ocultas bajo una tabla floja en mi cuarto, pero él no tenía por qué saberlo. Álvaro me miró con ojos duros como calculando si le decía la verdad. Al final pareció convencido. Mañana iremos a ese banco y más te vale que las escrituras estén ahí o te juro que te arrepentirás. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir volvió la cabeza. Y ni se te ocurra hablar con ese policía otra vez. Te estoy vigilando. Cuando la puerta se cerró, me quedé tirado en el suelo temblando. La amenaza era clarísima, estaba dispuesto a dejarme sin siquiera un techo. En cuanto recuperé fuerzas, me arrastré hasta el teléfono y marqué el número del teniente Quirós. Teniente, soy Rogelio Valtierra. ¿Ha pasado algo grave? Le relaté todo lo sucedido y su respuesta fue inmediata. No se mueva, voy para allá con Alondra del DIF. Mientras esperaba, saqué las escrituras de su escondite y las metí en el forro interior de mi vieja chamarra. Si Álvaro regresaba antes, no daría con ellas. En menos de media hora, Quirós y Alondra estaban en mi sala. Les conté el episodio con todo detalle sin callar nada. Esto ya es una escalada de violencia, dijo Alondra mientras tomaba notas. Primero fue el abuso económico, ahora amenazas físicas. Señor Valtierra, con esto podemos pedir una orden de protección inmediata. Y me preocupa también Emilio. Si Álvaro se siente acorralado, podría volcar su ira en el niño. Podemos solicitar también custodia temporal de emergencia. Con las grabaciones de Emilio, su testimonio, y lo ocurrido hoy, cualquier juez verá que el niño no está seguro con su padre, agregó. Pero Álvaro es su padre. ¿De verdad podrían quitarle a su hijo así?, pregunté con voz quebrada. El teniente intervino. Señor Valtierra, comprendo su miedo, pero piense. Si tiene deudas tan pesadas como para amenazarlo a usted, ¿qué garantía hay de que Emilio esté a salvo? La gente desesperada hace barbaridades. Sus palabras me golpearon de lleno. Yo había estado enfocado en no romper del todo la familia y no quería aceptar que el peligro para Emilio era real. ¿Qué hacemos entonces? Primero la denuncia formal, dijo Alondra. Luego pediremos la orden de protección y la custodia temporal. Pero debemos movernos ya antes de que Álvaro regrese. Asentí tomando la decisión más dura de mi vida. Hagámoslo. En la comisaría todo avanzó con rapidez gracias a la intervención del teniente. Presenté la denuncia mostrando los moretones de mi cuello como prueba de la agresión. Alondra activó el protocolo de protección al adulto mayor y pidió audiencia urgente con un juez de lo familiar para la custodia de Emilio. Mientras aguardábamos, yo solo pensaba en mi nieto. ¿Cómo lo asimilaría? Me odiaría por denunciar a su padre. Teniente, dije de pronto, necesito hablar con Emilio antes de que esto estalle. Debe saber lo que pasa y por qué. Es riesgoso, contestó él. Si Álvaro se entera... Por favor, es mi nieto. Tiene derecho a escucharlo de mí, no de un policía o de un funcionario que se le aparezca en casa.
Quirós lo meditó y acabó aceptando. De acuerdo, podemos organizar un encuentro breve y seguro. Alondra sugirió la escuela de Emilio. Podemos hablar con la directora. Será un lugar neutral donde Álvaro no sospechará. Así se hizo. Tras unas llamadas se organizó la visita bajo el pretexto de una actividad por el Día de los Abuelos. Al llegar a la escuela el estómago se me hizo nudo. Hacía lo correcto. No estaría quebrando la vida de Emilio. La directora, avisada por Alondra, nos condujo a su oficina. El niño ya me esperaba. Al verme corrió a abrazarme. «Abuelo, ¿estás bien?» Estaba tan preocupado después de enviarte ese mensaje. Lo estreché fuerte, conteniendo el llanto. «Estoy bien, chamaco, pero tenemos que hablar en serio». La directora nos dejó a solas y con el alma en la mano le expliqué la denuncia a la orden de protección y la posibilidad de que viniera a vivir conmigo un tiempo. Para mi sorpresa, Emilio no se alteró. Asintió como si lo hubiera esperado. «Ya sabía que esto podía pasar, abuelo», dijo con una madurez que me dejó sin voz. «Papá no es el mismo desde que mamá se fue. Cada vez está más enojado, más malo. Tu papá tiene problemas. Emilio, problemas serios que debe enfrentar, pero eso no justifica lo que hace. Lo sé. Mi maestra de cívica y ética dice que todos somos responsables de nuestras acciones, aunque la vida sea difícil». Sonreí con tristeza. Ese niño era más sabio que muchos adultos que conocí. «Emilio, siempre podrás ver a tu papá. Esto no es para apartarte de él para siempre. Es solo hasta que las cosas cambien». Él asintió, pero sus ojos reflejaban tristeza. Al fin y al cabo, Álvaro era su padre. «Tengo miedo, abuelo», confesó. «No por mí, sino por papá. Últimamente habla con gente que lo hace llorar. Les dice, les pagaré, solo necesito más tiempo. Una vez lo escuché decir que si no pagaba le harían daño a su familia». Sus palabras confirmaban mis peores temores. Álvaro estaba metido en algo turbio. No solo Emilio y yo corríamos riesgo, él mismo podía estar en peligro. «Abuelo, ¿quieres saber algo más?», prosiguió Emilio en voz baja. «Papá tiene una maleta escondida en casa. La vi una vez. Estaba llena de bolsitas con polvos blancos, pastillas de colores y mucho dinero en efectivo. Pero también hay una pistola». Sentí que el mundo se detenía. Drogas, un arma. La situación era infinitamente peor. «¿Estás seguro de lo que viste, Emilio?» «Sí. Y hay algo más. Anoche escuché a papá decir por teléfono que iba a conseguir dinero vendiendo la casa del viejo. Y que si eso no funcionaba tenía un plan B. Sonaba muy asustado, abuelo». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y apareció el teniente Quirós con el gesto endurecido. «Señor Valtierra, tenemos un problema. Álvaro está en su casa en este momento, al parecer buscándolo a usted. Mis compañeros lo vigilan, pero está alterado». «¿Sabe que estoy aquí?», pregunté. «No, pero ya comenzó a hacer preguntas a los vecinos». Era cuestión de tiempo para que descubriera algo. Miré a Emilio, que se había puesto pálido al escuchar hablar de su padre. «¿Qué hacemos ahora?», alcancé a decir. «El juez ya firmó la orden de protección y la custodia temporal de emergencia. Legalmente, Emilio debe quedar bajo su cuidado hasta la audiencia formal. Pero tenemos que movernos con cautela». «¿Nos estamos escondiendo?», preguntó Emilio con voz temblorosa. «Solo por unos días, chamaco», lo tranquilicé, aunque yo mismo estaba lleno de miedo. «Hasta que se calmen las cosas». El teniente Quirós nos llevó a un departamento seguro pequeño en un barrio tranquilo al otro extremo de la ciudad. Alondra nos acompañó y se aseguró de dejarnos lo necesario: comida, ropa, medicinas. «Nadie sabe que están aquí». «Salvo nosotros», aseguró el teniente. «Álvaro no podrá encontrarlos». Esa noche, mientras Emilio dormía en la habitación contigua, me senté con Quirós y Alondra en la salita del refugio. Basado en lo que Emilio me contó de la maleta con drogas y el arma, creo que Álvaro está metido en algo muy serio. El teniente asintió con gesto sombrío. «Sospecho que tiene deudas con narcos. Es común, empiezan vendiendo poco, se endeudan cuando fallan y terminan atrapados». «¿Y qué será de él?», pregunté, sintiendo una punzada de angustia.
A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Si lo que Emilio vio es cierto, enfrentará cargos pesados, posesión de droga, portar un arma sin permiso y además el abuso contra usted, dijo Quirós. Pero también corre peligro, añadió Alondra. Si debe dinero a narcotraficantes, podrían ir tras él. Me cubrí el rostro con las manos cargando el peso de la culpa. Todo esto es culpa mía. Si hubiera actuado antes, si hubiera sido más duro desde el principio. No se culpe, intervino Alondra con firmeza. Álvaro es un adulto que tomó sus propias decisiones. Usted es una víctima, no el culpable. Pero es mi hijo. Lo crié solo desde que Teresa murió. En algún punto fallé. El teniente puso una mano en mi hombro. Señor Valtierra, he visto muchos casos así. Créame, a veces los caminos se tuercen, aunque los padres lo intenten todo. Lo que importa ahora es proteger a Emilio y protegerse usted. Asentí, aunque la culpa seguía pesándome. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, aquel niño que hacía castillos de arena conmigo, se volvió un hombre capaz de dejarme sin comida, de amenazarme de poner en peligro a su propio hijo? Un ruido me sacó de mis pensamientos. Emilio estaba parado en la puerta con lágrimas corriendo silenciosas. ¿Papá va a ir a la cárcel?, preguntó con la voz rota. Me levanté de inmediato y lo abracé. No lo sé, chamaco. Espero que no. Espero que consiga ayuda para sus problemas. Es mi culpa, sollozó contra mi pecho. Si no hubiera mostrado esas grabaciones... No, Emilio, no. Nada de esto es tu culpa. Hiciste lo correcto, lo valiente. Lo llevé de vuelta a la cama y me quedé junto a él hasta que se quedó dormido. Mientras acariciaba su cabello, recordé cuántas veces había hecho lo mismo con Álvaro de niño. Quedaba algo de ese niño dentro del hombre en que se había convertido. Al amanecer, Quirós regresó con noticias preocupantes. Álvaro volvió a su casa anoche, pero esta mañana salió deprisa con una maleta. Mis compañeros intentaron seguirlo, lo perdieron cerca del mercado central. ¿Cree que sea la maleta de la que habló Emilio? ¿La de las drogas? Es probable. Y hay más. Sabemos que anda ofreciendo dinero en el barrio a quien le diga dónde están. Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? Por ahora mantenerse aquí. Mañana será la audiencia con el juez. Si ratifica la custodia y la protección, tendremos más herramientas legales. Pasamos el día encerrados. Emilio y yo intentamos distraernos con los juegos de mesa que Alondra había dejado, pero mi mente no dejaba de girar en torno a Álvaro en lo que podría estar haciendo en su desesperación. Al anochecer, cuando Emilio ya dormía, escuché un sonido extraño en la puerta, un rasguño como si alguien tratara de forzar la cerradura. El corazón me dio un vuelco. ¿Nos habría encontrado Álvaro? Me acerqué con cautela a la ventana. Afuera, un coche desconocido estaba estacionado con 2 hombres dentro. No distinguía sus caras, pero la forma en que esperaban me puso en alerta. Saqué el teléfono y marqué al teniente. Teniente, creo que alguien intenta entrar al departamento y hay un auto sospechoso afuera. Voy para allá de inmediato. No abra la puerta, esconda a Emilio y aléjese de las ventanas. Colgué y corrí a despertar al niño. Chamaco, levántate. Tenemos que escondernos. ¿Qué pasa, abuelo?, murmuró medio dormido. No estoy seguro, pero alguien quiere entrar. Ven. Lo llevé al baño, el único cuarto sin ventanas, y lo metí en la bañera. Quédate aquí sin hacer ruido. Voy a ver. Abuelo, no vayas. Tengo miedo. Estaré bien, el teniente viene en camino. Cerré la puerta con llave desde fuera. Armándome con un palo de escoba, avancé despacio hacia la puerta principal. El rasguño había parado, pero ahora se oían voces amortiguadas al otro lado. No alcanzaba a entender, pero el tono era amenazante. De repente, un golpe fuerte sacudió la puerta. Alguien trataba de tirarla de una patada. Retrocedí buscando desesperadamente una salida, la ventana trasera. Pero estábamos en un segundo piso. Era demasiado alto. Otro golpe y la madera comenzó a crujir. Estaba a punto de ceder. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje del teniente Quirós, 2 minutos. Resista, 2 minutos. Podría aguantar la puerta tanto tiempo como si me respondiera la cerradura cedió con el siguiente golpe.
La hoja se abrió de par en par y dos sujetos corpulentos encapuchados con pasamontañas irrumpieron. «¿Dónde está Álvaro Valtierra?», preguntó uno encañonándome con una pistola. «No lo sé», balbuceé con la boca seca de terror. «Sabemos que es su hijo y sabemos que está escondido aquí. Tiene una deuda que pagar. Se equivocan, aquí no hay nadie más que yo». El primero miró a su compañero, que empezó a registrar el departamento sin miramientos. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que temía que lo escucharan. Si llegaban a encontrar a Emilio... «Última oportunidad, viejo. ¿Dónde está tu hijo?». Antes de que pudiera contestar, las sirenas rompieron el silencio acercándose a toda velocidad. Los hombres se cruzaron una mirada de alarma. «Vámonos», dijo uno. «Esto no ha terminado». Salieron huyendo y yo quedé temblando en la sala. Segundos después escuché el rechinar de llantas al alejarse su coche. El teniente Quirós entró armado. «Están bien. ¿Dónde está Emilio?». «En el baño escondido». Mientras el teniente revisaba el lugar, corrí a sacar a mi nieto. Lo encontré encogido en la bañera tiritando. «Ya pasó, chamaco, ya pasó. Estamos a salvo». Lo estreché fuerte sintiendo su cuerpecito temblar. En ese instante entendí que la situación ya no era solo un pleito familiar, estábamos hablando de vida o muerte. Esa noche no pegamos un ojo. Quirós nos trasladó de inmediato a otra propiedad, una casa de resguardo en las afueras usada por la policía para proteger testigos. No preguntamos cómo habían descubierto el escondite anterior. Lo único importante era estar seguros, o al menos convencernos de ello. La casa era sencilla pero acogedora, con lo básico en muebles y una pequeña cocina. Atrás había un patio con naranjos que daba cierta paz, casi como si fuera un refugio de campo. De no ser por lo que pasaba, habría sido un buen lugar para descansar. «Aquí estarán más seguros», dijo el teniente instalando un sistema de alarma portátil en la entrada. «Habrá un agente de guardia afuera y nadie salvo mi superior, y Alondra sabe que están aquí». «¿Cómo pudieron hallarnos antes?», pregunté mientras Emilio se recostaba en una habitación demasiado agotado, incluso para preocuparse. El teniente se frotó la frente con cansancio. «Tenemos una teoría». «¿Recuerda el celular de Emilio?». Asentí. «Los teléfonos pueden ser rastreados si alguien tiene el número y conexiones. Creemos que Álvaro descubrió que su hijo tenía un móvil y lo rastreó con ayuda de sus contactos». Un escalofrío me recorrió. ¿Qué clase de contactos puede tener mi hijo para algo así? El mundo del narco maneja tecnología avanzada, señor Valtierra, y por lo que Emilio contó de las drogas que vio, parece que Álvaro se vinculó con gente pesada. Me dejé caer en una silla, las piernas ya no me respondían. ¿En qué fallé, teniente? ¿Cómo acabó mi hijo en esto? «No se martirice, don Rogelio», me corrigió Alondra. «Hay muchachos que caen en ese mundo, incluso con padres ejemplares. Lo que importa es mantenerlo a salvo a usted y al niño, y ver cómo ayudar a Álvaro antes de que sea tarde». Sus palabras me sorprendieron. Ayudar a Álvaro, pensé que solo buscaban arrestarlo. «Mi trabajo es hacer justicia, no solo llenar cárceles», respondió Quirós con media sonrisa. «Si su hijo está hundido en deudas con narcos, también es víctima, aunque sus decisiones lo hayan vuelto peligroso para sí y para los demás». Asentí con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Qué sigue ahora? Mañana es la audiencia con el juez. Usted y Emilio deben asistir. Ratificará la protección y la custodia temporal. Después tendremos que localizar a Álvaro antes que los narcos». Cuando el teniente se fue, me quedé solo con mis pensamientos. Miré a Emilio dormir. Aún en sueños fruncía el ceño, cargando preocupaciones que ningún niño debía llevar. Regresé a la sala y me senté junto a la ventana observando las estrellas. ¿Dónde estaría Álvaro ahora huyendo? ¿Escondido o peor? No quería ni imaginarlo. El cansancio no me dejó dormir, la preocupación por mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho, me mantenía en vela. Recordé cuando era pequeño, siguiéndome a todos lados con mis herramientas de albañil, imitándome. Su primer día de escuela, su graduación, el nacimiento de Emilio. ¿En qué punto se torció todo? Me amaneció con los ojos ardiendo y el corazón pesado.
Fui a preparar café agradeciendo en silencio a Alondra por llenar la despensa. Emilio despertó poco después despeinado y con las mejillas marcadas por la almohada. Por un momento se vio perdido sin reconocer el lugar hasta que la realidad regresó. «Buenos días, abuelo, ya amaneció», dijo somnoliento. «Sí, chamaco. ¿Quieres desayunar? Hay cereal y leche». Mientras comíamos en silencio lo vi mirando seguido hacia la ventana como esperando. «¿Piensas en tu papá?», le pregunté. Él asintió con un nudo en la garganta. «Yo también, Emilio. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo y tu padre. ¿Crees que esté bien, abuelo?» Esos hombres de anoche parecían furiosos. No quise mentirle. Este niño era más maduro de lo que aparentaba y merecía la verdad. «No lo sé, chamaco. Ojalá que sí. El teniente Quirós lo busca para ayudarlo. ¿Y si lo encuentran primero los hombres malos?». La pregunta quedó flotando pesada sin respuesta. Los dos sabíamos que esa posibilidad era tan real como aterradora. Al mediodía, Alondra llegó a recogernos para la audiencia con el juez. Llevaba un traje formal y un portafolio lleno de documentos. «La audiencia será breve», nos explicó mientras conducía hacia el juzgado. «El juez revisará las pruebas, las grabaciones de Emilio, sus testimonios, los reportes médicos de las lesiones de don Rogelio y el informe policial sobre lo ocurrido anoche. Todo indica que la orden de protección y la custodia temporal serán confirmadas», añadió. «¿Y mi papá?», preguntó Emilio con voz queda. «¿Estará ahí?». «Se le notificó, pero dadas las circunstancias», dejó la frase incompleta. El juzgado era un edificio imponente en el centro. Al subir sus escaleras, una presión me cerraba el pecho. Nunca pensé que estaría frente a un tribunal por culpa de mi propio hijo. La sala era más reducida de lo que esperaba, con pocas bancas y el estrado para el juez. Alondra nos indicó dónde sentarnos y comenzó a ordenar sus papeles. El teniente Quirós llegó minutos después con el semblante sombrío. Se inclinó hacia nosotros y murmuró: «Encontraron el coche de Álvaro abandonado cerca del río. No hay rastro de él». Mi corazón se encogió. ¿Qué significa eso? No saquemos conclusiones apresuradas. Solo quiere decir que no sabemos dónde está. Mis compañeros peinan la zona. La entrada del juez interrumpió la charla. Era un hombre mayor de cabello gris, rostro severo, pero no carente de humanidad. Tras los saludos formales, examinó uno a uno los documentos que Alondra le entregó. «¿El acusado Álvaro Valtierra está presente?», preguntó. «No, su señoría», respondió Alondra. «Fue notificado debidamente, pero no se presentó». El juez asintió como si lo hubiera previsto. «Dados los hechos presentados y la gravedad de las acusaciones, confirmo la orden de protección a favor de Rogelio Valtierra y otorgo la custodia temporal del menor Emilio Valtierra a su abuelo hasta que se realice una audiencia completa o el acusado comparezca». Luego miró al niño y suavizó la voz. «Joven, ¿entiendes lo que está pasando? ¿Tienes alguna pregunta?». Emilio, sorprendido de que se dirigiera directamente a él, se incorporó en su asiento. «Sí, señor juez, entiendo que me quedaré con mi abuelo por ahora, pero ¿qué pasará con mi papá cuando lo encuentren?». El juez pareció conmovido. «Eso dependerá de muchas cosas, joven, pero te aseguro que haremos lo posible para que reciba la ayuda que necesita». Con eso, la audiencia terminó. En menos de 20 minutos, la vida de Emilio y la mía había cambiado de manera oficial. Salimos del juzgado en silencio, cada uno procesando lo ocurrido. Afuera el sol brillaba fuerte en contraste con la oscuridad que llevábamos dentro. «¿Y ahora qué?», pregunté mientras caminábamos al auto de Alondra. «Ahora debemos decidir dónde van a vivir», respondió ella. «La casa segura es solo temporal. Necesitan un lugar más estable». «¿Podríamos volver a mi casa?», pregunté con un hilo de esperanza. Era el único hogar que conocía. El teniente negó con la cabeza. «No es seguro. Si esos hombres siguen buscando a Álvaro, será lo primero que revisen. Además, él tiene llaves y podría aparecer en cualquier momento». «Pero no podemos estar escondidos eternamente», protesté. «No será para siempre», aseguró Alondra. «Solo hasta que demos con Álvaro y se resuelva todo». «¿Y si nunca lo encuentran?». Nadie contestó. Era un pensamiento que ninguno quería admitir en voz alta. Al llegar al coche, noté algo extraño.
Un papel doblado sobresalía bajo el limpiaparabrisas. Alondra lo tomó con cuidado usando un pañuelo para no tocarlo directamente. «¿Qué dice?», preguntó el teniente al acercarse. Ella lo desdobló, leyó y palideció. «Es para don Rogelio». Me entregó la nota escrita a mano. «Papá, sé que estás con Tadeo. Necesito verlos. Es urgente. Estoy en peligro. Ve solo al Parque de los Ahuehuetes a las 6 p.m. junto a la Fuente Grande. Por favor, no le digas a nadie de esta nota. Es cuestión de vida o muerte. Ismael». La letra era inconfundiblemente de Álvaro. Me temblaba la mano al sostenerla. «Muéstreme eso», dijo el teniente tomando el papel. Lo examinó con cuidado. «¿Está seguro de que es la letra de su hijo?». «Completamente». «Esto podría ser una trampa», advirtió Quirós. «Los mismos hombres que irrumpieron anoche podrían estar usándolo como carnada». «O podría ser real», replicó Alondra. «Si Álvaro de verdad está en peligro, no puede ir solo». «Pero dice claramente que vaya solo», señalé con miedo y esperanza mezclados. «Si voy acompañado de policías, podría asustarse y huir. O peor, si lo vigilan esos hombres, podrían reaccionar violentamente». Quirós se pasó la mano por el cabello frustrado. «Entiendo lo que dice, pero no puedo permitir que se arriesgue así. Y si vamos, pero lo seguimos de lejos, don Rogelio podría llevar un micrófono oculto y tendríamos agentes encubiertos en el parque». «Es arriesgado, pero puede funcionar», concedió. Me miró fijo. «Don Rogelio. ¿Estaría dispuesto a hacer esto?». La pregunta me descolocó. Arriesgarme por el mismo hijo que me había dejado sin nada, que me había humillado. Miré a Emilio, que escuchaba con ojos aterrados. «Si hay una posibilidad de ayudar a mi hijo, debo intentarlo. Pero Emilio se queda con ustedes seguro». «No, abuelo», protestó él. «Es peligroso. Precisamente por eso te quedas con Alondra, chamaco. Tu padre es mi responsabilidad. Tú eres la mía». Las horas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Quirós organizó un operativo discreto con agentes vestidos de civil colocados estratégicamente en el parque. Me pusieron un micrófono oculto bajo la camisa y me dieron instrucciones precisas de qué hacer y qué no hacer. A las 5:30 p.m. yo ya estaba listo para salir. Emilio me abrazó con fuerza como si temiera que fuera la última vez que me viera. «Promete que volverás, abuelo», susurró contra mi pecho. «Te lo prometo, chamaco. Volveré y con un poco de suerte ayudaremos a tu papá». El Parque de los Ahuehuetes era de los más antiguos y amplios de la ciudad, con árboles centenarios que daban sombra a senderos curvos y zonas para sentarse. La Fuente Grande, como todos la conocían, era el corazón del parque, un monumento de cantera con delfines y sirenas que lanzaban chorros en arcos brillantes. Llegué puntual a las 6 p.m. y me senté en una banca frente al agua. Para ser una tarde tan agradable, el parque lucía extrañamente vacío. Habrían despejado la zona de forma discreta los policías, los minutos se estiraban, 6:05, 6:15, y nada de Álvaro. «¿Me recibe don Octavio?», escuché la voz del teniente Quirós por el pequeño auricular. «No hable, solo tosa una vez, si me escucha». Tosí despacio. «Bien, no vemos movimientos sospechosos por ahora. Si en 15 minutos no aparece nadie, abortaremos la operación». Justo cuando terminó de hablar, distinguí a una figura que venía del lado opuesto del parque. Caminaba despacio, cabeza gacha y manos en los bolsillos. Al acercarse, reconocí a Álvaro, pero algo no encajaba. Tenía el rostro hinchado y amoratado como después de una paliza. Cojeaba un poco y su ropa estaba sucia y arrugada. Objetivo a la vista, dijo el teniente por el oído: «Mantén la calma». Álvaro se sentó a mi lado sin mirarme. «¿Viniste?», murmuró. «Soy tu padre». «Claro que vine». Por fin me sostuvo la mirada y lo que vi me quebró el alma. Miedo, desesperación y vergüenza. «Papá, lo siento mucho. Todo esto es mi culpa». «¿Qué pasó, Ismael? ¿Quiénes son esos hombres que te buscan?». Miró alrededor nervioso antes de responder. «Me metí en algo grande, papá. Demasiado grande para mí. Comencé vendiendo un poco solo para ganar dinero extra. Pero luego las cosas se complicaron.
Perdí un cargamento. Les debo mucho dinero. Por eso querías mi pensión. Por eso intentaste quedarte con las escrituras de la casa. Asintió con lágrimas. Estaba desesperado. Me amenazaron. Dijeron que si no pagaba, irían por mi familia. Por Tadeo. A pesar de todo, sentí compasión. Mi hijo estaba roto, atrapado en un mundo que lo devoraba. ¿Dónde has estado? La policía encontró tu auto abandonado. Tuve que dejarlo. Me seguían. He dormido en la calle en casas vacías. Pero me ubicaron ayer. Me dieron una golpiza como advertencia. Levantó un poco la camisa y mostró un enorme moretón en el costado. Ismael, déjame ayudarte. El teniente Quirós está aquí. Podemos protegerte, conseguirte ayuda legal. Sus ojos se abrieron con pánico. Trajiste policías. Te dije que vinieras solo. Están a distancia. No te preocupes, solo quieren ayudar. Se puso de pie de golpe mirando alrededor. No lo entiendes, papá. Nadie puede ayudarme. Es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, hijo. Por favor, confía en mí. Algo en mis palabras lo frenó, respiró hondo y volvió a sentarse. Papá, necesito que me perdones por todo, por el dinero, por dejarte sin comida, por las amenazas. Estaba fuera de mí. El miedo me volvió. Monstruo, te perdono, Ismael. Eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Las lágrimas le corrían sin control. Ahora Tadeo está bien. Sí está a salvo. Te extraña, aunque no lo creas. Es un buen niño, mejor de lo que yo jamás fui. No merece un padre como yo. Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es reconocerlos y tratar de enmendarlos. Álvaro me miró, y por un instante vi al niño que fue antes de endurecerse. ¿Crees que pueda enmendarlos después de todo lo que he hecho? Estoy seguro de que sí, pero primero debes entregarte a la policía. Es la única forma de que estés a salvo de esos hombres. Lo pensó un largo momento y asintió despacio. Tienes razón, estoy cansado de huir. Tadeo merece algo mejor. El teniente Quirós es un buen hombre. Te ayudará. Justo cuando parecía decidido, noté movimiento al otro extremo del parque. Dos tipos avanzaban con paso firme. Reconocí a uno, era el que intentó forzar la casa segura anoche. «Tenemos compañía», murmuré sabiendo que el teniente me oiría por el micrófono. Álvaro giró y los vio. Se le fue el color. «Son ellos». Me siguieron. «Tenemos que irnos ahora». Antes de reaccionar, me tomó del brazo y me jaló hacia la salida contraria. «Corre, papá, son peligrosos». Corrimos tan rápido como mis piernas viejas lo permitían. Detrás los hombres aceleraron claramente a la casa. «Teniente, nos persiguen», grité hacia el micrófono. «Vamos hacia ustedes», respondió la voz en mi oído. «Mantengan la calma y sigan moviéndose». Fácil decirlo. A mis 62 años el aire no me alcanzaba. Álvaro lo notó y cambió la ruta hacia una zona más tupida de árboles. «Por aquí, papá, hay que escondernos hasta que llegue la policía». Nos metimos entre la arboleda buscando cobertura. Los pasos de los perseguidores sonaban cada vez más cerca. «Ismael, Jade, no puedo seguir corriendo así. Solo un poco más, papá. No te rindas». Dimos con un pequeño cobertizo de mantenimiento y nos colamos. Era angosto y oscuro, con herramientas de jardinería y costales de abono. Nos agachamos tras unas cajas intentando controlar la respiración. «¿Crees que nos vieron entrar?», susurré. «No lo sé. Espero que no». Afuera voces y pasos se aproximaron. Contuvimos el aliento. «¿Dónde se metieron esos malditos?», gruñó una voz áspera. «No pueden haber ido lejos. El viejo apenas podía correr», respondió otra. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cobertizo. La manija comenzó a girar lenta. Álvaro me miró con pánico y de pronto tomó una decisión. Se incorporó y se plantó delante de mí, protegiéndome con su cuerpo. La puerta reventó y aparecieron los dos. Uno sacó una pistola. «Ahí estás, cerecero». «Se acabó el juego», dijo con una sonrisa cruel. «Dejen a mi padre fuera de esto», contestó Álvaro firme. «Es entre ustedes y yo. Tu padre también está involucrado ahora. Los dos vendrán con nosotros». «No». Álvaro dio un paso al frente.
Mi padre no tiene nada que ver con esto. Iré con ustedes. Pagaré lo que debo, pero déjenlo a él en paz. El hombre pareció dudar, luego negó. Lo siento, pero ya vio nuestras caras. Levantó el arma y me apuntó a la cabeza. Cerré los ojos esperando lo peor, pero el disparo no llegó. En su lugar oí un forcejeo y luego un grito. Abrí los ojos, Álvaro se había lanzado sobre el del arma, desviándole la mano. «¡Corre, papá, corre!», gritó mientras peleaban. No pude moverme, no iba a dejar a mi hijo. En ese momento se oyeron gritos afuera, policía, todos al suelo. Todo pasó en segundos. El segundo hombre desenfundó también y apuntó a Álvaro. Sin pensarlo, me arrojé hacia adelante, empujando a mi hijo fuera de la línea de tiro. Un dolor punzante me atravesó el hombro cuando la bala me alcanzó. Lo último que vi antes de desvanecerme fue el rostro desencajado de Álvaro gritando mi nombre y la figura del teniente Quirós entrando al cobertizo con el arma en alto. «Papá, no me dejes. Lo siento tanto». La oscuridad me envolvió mientras las sirenas aullaban a lo lejos.